Saludos. En este video vamos a redactar el plan de pruebas. Este plan de pruebas consiste de dos partes, que primero son los componentes, donde vamos a especificar todas las funciones que vamos a desarrollar con una breve descripción. Y luego sería ya las pruebas, especificar las pruebas en sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Para aclarar, cualquier cuestión con respecto al código y al sintax de los métodos va a ser clarificada al momento de realizar la codificación. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. El primer método sería un constructor y ese constructor no existe una implementación específica en Go, así que tenemos la libertad de darle el nombre que queramos. Entonces, cualquier detalle respecto a la implementación de cada método será ya aclarada al momento de la codificación. Entonces, nuestro método se llama newRange y acepta como parámetro una expresión de tipo string, y esa expresión de tipo string será ya el rango que nosotros vamos a convertir, dígase lo que vamos a retornar, con una variable de tipo range. Entonces, lo que hace este método es que crea una nueva instancia de tipo range. Bien, entonces, lo que vamos a hacer siguiente es que nuestro siguiente método sería contains. Disculpe. Entonces, contains lo que hace es que revisa si la cantidad especificada de números se encuentra dentro de nuestro rango. Ahora, esto recibe con parámetro numbers, y la particularidad de los parámetros de este método es que son variables. Dígase, puede ser una cantidad variable de argumentos los que sean introducidos, tanto como uno como n cantidad de argumentos. Entonces, esto retornaría lo que sería un boolean especificando si contiene a todos o no. Entonces, lo que hace es que revisa if range r contains todos los números especificados. Y esa es una aclaración importante que hacer. El método contains debe contener absolutamente todos los números especificados. Eso es importante. Entonces, el siguiente método sería lo contrario a contains, sería does not contain. Bien. Entonces, igualmente, una cantidad variable de números tipo integer retorna un boolean, y lo que hace es que revisa si el rango R doesn't contain todos los números especificados. Bien. Entonces, nuestro siguiente método sería aquel que retorne todos los valores dentro de nuestro rango. Bien. Entonces sería range, lo llamaríamos get all points. Este método no requiere de lo que es un parámetro en absoluto, y lo que retorna es un arreglo de tipo int. Bueno, específicamente en cuanto a Go sería ya un slice. Entonces lo que hace es que returns a slice with all of the numbers dentro del rango R. Retorna un slice con todos los números dentro del rango R. Ahora, nuestro siguiente método sería uno que va a revisar si un rango X contiene a un rango Y.
Entonces, este método sería llamado contains range y requeriría una expresión que es donde se especificaría el string en tipo, disculpe, donde se especificaría el rango en tipo string, retorna un boolean. Entonces, lo que hace es que revisa if range r contains specified expression. Perfecto. Entonces, el siguiente método sería ya el contrario del anterior. Sería r range does not contain range. Sería una expresión string tipo bool. Lo similar sería que revisa si el rango R no contiene la expresión especificada. Perfecto. Entonces, el siguiente método que vamos a crear sería aquel que retorna los límites de nuestro rango. Y este sería llamado getEndpoints. Bien. Entonces, ese no retornaría no requeriría ningún parámetro y retornaría dos variables. Dígase, para ser específico, dos valores. Ese sería el límite inferior y el límite superior. Entonces, para aclarar, Golang permite lo que es la capacidad de que un método pueda retornar múltiples valores. Dígase, no necesariamente tiene que retornar uno solo. Y próximamente, en el siguiente video, verán la utilidad de eso y la manera en que se encuentra diseñada. Sí. Entonces, lo que va a hacer es, el método es que va a retornar the lower and upper bound del rango R. Va a retornar el límite inferior y superior del rango R. Entonces, nuestro siguiente método lo que va a revisar es si nuestro rango X solapa de alguna manera en algún punto con nuestro rango Y, siendo el rango Y el que se especifique en un parámetro. Entonces, ese método se va a llamar overlaps range. Entonces, la expresión string retorna un bool. Y lo que va a hacer es que específicamente va a revisar si if the lower and upper bound, déjame ver, revisa si el lower o upper bound de la expresión especificada solapa con el rango R. Exacto. Eso es lo que haría de manera específica. Revisa si ya el rango inferior y superior de la expresión especificada solapa en algún punto con el rango R. Entonces, el siguiente método sería aquel que revisaría si un rango especificado es exactamente igual a nuestro rango. Dígase, si el rango Y es exactamente igual al rango X. Disculpe, eso es al revés. Si el rango X es exactamente igual al rango Y. Bien. Entonces, this equals sería expression string con un boolean. Entonces lo que vas a hacer es que checks if range R is equal to the specified expression. Revisa si el rango R es igual a la expresión especificada. Finalmente sería el contrario de equals, que sería not equals. Tornar una expresión. Entonces revisa if range R is not equal to the specified expression. Perfecto.
Entonces, aquí tenemos ya todos los métodos que vamos a implementar. Ahora vamos a realizar la tabla de pruebas. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de pruebas y esta se compone de 4 columnas. Sería el rango, método, input y output. Entonces, para especificar, el rango se refiere a el rango a utilizar, o sea, el tipo de dato que ejecuta el método. Entonces, este sería el nombre del método. El input se refiere a la entrada y el output se refiere a la salida esperada. Exacto, la salida esperada por parte de la prueba. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a empezar con nuestro método, nuestro constructor, newRange, ya que fue el primero que hicimos. Entonces, lo que haremos es newRange y en este caso, como no tenemos, digamos, un rango creado de por sí, entonces esto no aplicaría. No aplicaría, exacto. Perfecto. Entonces, lo que seguiría es especificar ya nuestras entradas. Que cabe destacar que para las 4 pruebas que se realizarán para cada método, siendo un total de 40, se deberán realizar 2 pruebas positivas y 2 pruebas negativas. Bien, entonces vamos a introducir un string y aquí especificamos nuestro paréntesis con un corchete y esa es la manera correcta de introducir un string para ya convertirlo a un rango. Entonces, vamos a ver el output que esto nos daría. El output que esto nos daría es, como en este caso, debido al paréntesis, el 2 no está incluido en el rango, pues el límite inferior sería 3. Pero debido al corchete, el 5 está incluido en el rango. Perfecto. Entonces, seguimos con el siguiente, menos 2, como el 15. Y en este caso, el menos 2 debido al corchete se encuentra incluido, pero el 15 no se encuentra incluido. Entonces sería 14. Ahora vamos a pasar a nuestros casos negativos. En nuestros casos negativos tenemos esta expresión. Fíjense que en este caso, este string no posee los rangos, dígase, los límites que debería tener para poder calcular el rango. Entonces, debido a ello, eso lo que haría que resultaría en un error. Y en este caso, el mensaje de error que vamos a especificar sería el siguiente: error invalid range limits. Ese sería el mensaje de error que especificaríamos, un string con el siguiente mensaje. Perfecto. Entonces, vamos a considerar también la posibilidad de que dentro de nuestro rango se encuentre un valor, se encuentre un carácter que no sea un número, que en este caso sería aquí la f. Debido a ello, tenemos un valor inválido. Como tenemos un valor inválido, entonces sería error invalid value. Perfecto, entonces aquí tenemos nuestros dos casos negativos y nuestros dos casos positivos. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente método. Sería contains. Entonces vamos a especificarlo aquí. Y en este caso, ya a este punto, sí tendríamos un rango creado. Entonces, con el propósito de estos casos, vamos a utilizar un rango en particular. Bien. Entonces, vamos a usarlo en todas nuestras pruebas de acá. Perfecto. Entonces, como ya les había mencionado, contains puede tener en su argumento una cantidad n de parámetros. Dígase tanto 1 hasta n, una cantidad variable de parámetros. En este caso, números. Entonces, vamos a hacer eso. En este primer
entrada tendríamos estos números. Y como les decía, contains verifica si nuestro rango contiene absolutamente todos los números presentes aquí. Como pueden ver, debido a que el 2 no está incluido en el rango en sí sería 3,5. Entonces, en ese caso, el 2 no está incluido y el 7 tampoco está incluido. Entonces, debido a eso, el resultado que va a devolver, que va a ser un boolean, sería false. Perfecto. Entonces, nuestro siguiente entrada sería 3, 3, 5, 4 y digamos 5 otra vez. Si nos fijamos en todos estos números, todos están incluidos en el rango específico. En dado caso, sí sería true. Entonces, yendo a la siguiente entrada, tenemos esos números. ¿Qué pasa? En este caso, vemos que la entrada contiene estos dos números, pero no contiene el 6. Entonces, como dijimos, contains verifica que el rango contenga absolutamente todos los valores especificados. Entonces, en este caso sería false. Bien, entonces, ahora nuestra última entrada, lo que será es un 4, simplemente, porque como dijimos, puede ser una cantidad de variable de argumentos, de 1 a n. Entonces, en este caso, el 4 se encuentra en nuestro rango, así que sería true. Bien. Entonces, nuestro siguiente método sería does not contain. Entonces, vamos a especificarlo aquí. Y vamos a utilizar este rango igual. Perfecto. Entonces, para nuestras entradas, vamos a decir que tenemos los siguientes números. Tenemos menos 1, 2, 7 y 5. Entonces, véanlo de esta siguiente manera. Does not contain sería el mismo resultado que el método que hicimos anteriormente, solo que de manera contraria. Entonces, viéndolo en esa lógica, este número no está contenido en el rango aquí. Tampoco el 2 ni el 7. Solamente el 5 se encuentra lo que es contenido aquí. Entonces, nuestro método contains aquí arriba daría un resultado de falso, porque no contiene absolutamente todos los números. Pero, en este caso, como does not contain es el resultado inverso a eso, pues sería true, porque es cierto que nuestro rango especificado no contiene absolutamente todos los números. Entonces, vamos al siguiente método, a la siguiente entrada, que sería 3 y 5. Y en este caso, esos dos valores se encuentran contenidos acá. Y como estos dos valores se encuentran dentro de nuestro rango, pues entonces contains daría que eso es cierto. Pero does not contain daría el resultado contrario, que sería false. Ahora, vamos al siguiente, 1,6. Como no se encuentran contenidos en nuestro rango, does not contain daría como resultado que eso es cierto. Ninguno de los dos se encuentra contenido en ese rango. Ahora, teniendo solamente el 5, digamos en este caso, el 5 se encuentra contenido en el rango. Entonces, como se encuentra contenido en el rango, el resultado de does not contain sería falso. Perfecto. Entonces, nuestro siguiente método sería get all points. Ahora, get all points. Ahora, en el caso de este método, como retorna la cantidad de números dentro de un rango, vamos a especificar en range rangos diferentes. Entonces tenemos este, digamos, después este, y vamos a ver, puede ser también este rango de acá.
Y les voy a explicar ahora mismo la selección en lo que son estos valores. Primero, una cosa a aclarar que en el caso del método getOfPoints, este método no retorna un valor bool, dígase si es verdadero o falso el resultado. Entonces, no hay en sí lo que son casos negativos. Lo que sí podemos abordar son casos especiales, además de los casos normales. Lo que tenemos aquí serán dos casos normales y aquí serían lo que es considerado casos especiales. Bien, entonces, también otra cosa que debemos aclarar es que en cuanto a entradas, en este método no aplica. Entonces sería simplemente no, non-applicable. Solo tendría una salida. Entonces, en este caso, nuestro método retorna lo que es un slice y sería de los números 3, 4, 5. Es 4, 5. ¿Cierto? Entonces, en este caso, el 0 se encuentra incluido y el 7 también. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a nuestros casos especiales. ¿Qué pasaría si nuestro rango está compuesto del mismo número? Dígase 5,5. Bueno, en este caso nuestro programa debe ser capaz de imprimir el único valor que tiene ese rango, que sería el 5 solamente. Aquí es una variación de este rango en particular, porque como el valor -1 no está incluido en el rango, pues entonces el rango verdadero sería 0,0. Entonces nuestro método debe retornar lo que es 0. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos abordado nuestros casos especiales y nuestros casos regulares. Ahora vamos al siguiente método, que sería contains range. Entonces, vamos a ver. Acá vamos a escribir el nombre. Perfecto. Y vamos a especificar dos valores diferentes para el rango. El mismo de siempre. Y vamos a especificar lo que es 0,10. Perfecto. 0,10. Perfecto. Entonces, recalcando lo que hace este método, lo que revisa es si el rango especificado en el string se encuentra contenido dentro de nuestro rango acá. Eso es lo que hace. Entonces, debe estar contenido en este rango en su totalidad. Bien. Entonces, digamos que tenemos este rango especificado. Fíjense que debido a este límite superior que está en 6, este rango no está contenido en su totalidad en este rango de acá. Por ende, el resultado sería false. Ahora, si tenemos este rango de acá, aquí sí veremos que este rango se encuentra contenido en su totalidad acá. Y en este caso el resultado sería true. Ahora bien, nuestro rango aquí distinto. Vamos a ver. Si tenemos este rango aquí especificado, el resultado sería falso. ¿Por qué? Porque nuestro rango aquí no incluye el 0. Entonces sería de 1 a 10. Y este rango sí incluye el 0, por lo que no está contenido en su totalidad. Entonces, por eso sería falso. Y ahora seguiríamos con este rango de acá. Bien, que en este caso sí está contenido en su totalidad. Entonces sería verdadero. Ahora, vamos a nuestro siguiente método, que sería does not contain range. Bien, entonces vamos a especificarlo, acá. Que de hecho, vamos a mover esto un poquito aquí. Sí, perfecto. Entonces, does not contain range, vamos a especificar esto mismo de acá.
Se supone que la lógica debe ser la misma que el método anterior, solo que el resultado bool sería contrario. Ahora, si tenemos en este caso, como se fue especificado acá arriba, 2,6, ¿qué pasaría? Bueno, vemos que este rango no está contenido en su totalidad en este de acá. Como no está contenido en su totalidad, se cumple la premisa de este método. Por ende, sería true. Ahora, si tenemos este otro rango que también lo especificamos en un caso de prueba pasado, entonces vemos que este rango sí está contenido en su totalidad acá. Entonces, debido a ello, pues no se cumple esta premisa, por lo que sería falso. Ahora, viendo este método de acá, 0,5, lo mismo, no se cumple la premisa, por ende es falso. Pero si tenemos ahora lo que es este rango de acá, podemos fijarnos que como el menos 1 no está incluido, pues sería de 0 a 6. Pero en este caso el 0 no está incluido. Por ende, es true, verdadero. Perfecto. Entonces vamos a nuestro siguiente método. Sería getEndpoints. Entonces tenemos getEndpoints. Vamos a especificarlo aquí. Y en este caso vamos a especificar rangos distintos. Y para aclarar, como en el método getAllPoints, getEndpoints no retorna un valor bool. Por ende, no es aplicable en este caso lo que son casos positivos y negativos. Por lo que vamos a cubrir lo que son sus casos capaces de ser considerados especiales. Entonces, tenemos estos de acá. Bien. Cabe recalcar también que como el método getAllPoints, ese tampoco requiere algún parámetro. Entonces, vamos a especificar esto acá. Bien. Entonces, seguimos y lo que hace el método getEndpoints es que retorna el límite inferior y el límite superior. Así que como en este rango, el 2 no está incluido, el límite inferior sería 3, el retornado, y después el 5. Ahora, fíjense en ese output, en esa salida. La forma que yo lo especifique aquí se debe a que nuestro método getEndpoints retorna dos valores distintos. Entonces, por eso los especifico separados por coma. Porque para poder, digamos, acceder a los valores de este método, se deben especificar dos variables. Perfecto. Esos son detalles que los vamos a ver ya directamente al codificar lo que son estas pruebas y los métodos especificados. Ahora vamos al siguiente método que el 0 no está incluido, pues entonces los límites serían 1,7. Bien, entonces ya estos dos últimos serían considerados nuestros casos especiales. Y en este caso, 0,0, su límite inferior y superior serían 0. En este caso, como el 5 no está incluido en el rango, este rango sería 6,6. Así. Bien, entonces vamos a nuestro siguiente método, que sería overlaps range. Entonces, seguimos. Perfecto. Ahora, vamos a especificar esto acá. Y aquí simplemente podemos, en este caso, utilizar el mismo rango. Perfecto. Entonces, este método lo que hace es que atendiendo a la expresión ingresada, que sería procesada para obtener un rango, se busca que ese rango especificado en un parámetro
solape en algún punto cualquiera con nuestro rango acá. Eso es lo que se busca, que el rango especificado en un parámetro solape en algún punto con el rango que tenemos. Entonces, digamos que tenemos este rango. Bien, ahora, vamos a analizar este rango. Realmente este rango sería, como el 4 no está incluido, 5,9, ¿verdad? Entonces, si pensamos en dos rectas numéricas, podemos ver que el límite inferior de este rango solapa con el límite superior de nuestro rango. Eso quiere decir que sí, en este caso estos dos rangos están solapando. Entonces sería true. Ahora, si tenemos este rango de acá, igualmente podemos ver que el límite superior solapa con el límite inferior de acá. Y esto sería true. Perfecto. Entonces, viendo nuestra siguiente entrada, lo que haríamos es que vamos a especificar 5,8 y este rango en particular sería 6,9. Disculpe, 6,7. Entonces, en este caso, ni el límite inferior ni el límite superior en algún punto solapan con este rango en sí, ni tampoco se encuentran en el rango de valores, digamos que este sea menor que este. En este caso no se da. Y como ninguno de sus límites solapa con estos, entonces esto sería falso. Ahora en nuestro siguiente caso, digamos que tenemos los 2,2 y vemos que como este rango, este límite inferior es 3, debido a que el 2 no está incluido, en este caso, este rango no choca en ningún punto con nuestro rango acá. Pues entonces sería falso también. Bien, entonces vamos ya con nuestro siguiente método, que sería equals. Entonces vámonos con equals aquí y sería acá. Podemos utilizar este rango de aquí y como dijimos, equals lo que hace es que compara si nuestro rango, vamos a llamarle x, es exactamente igual con nuestro rango, con el rango especificado en un parámetro, digamos rango y. Entonces, digamos que tenemos este rango acá. Son exactamente iguales. Entonces, debido a ello, entonces esto es cierto, true. Ahora, si tenemos este rango también de aquí, digamos 3 incluido y 6 no incluido, si procesamos este string, vamos a dar cuenta que es exactamente igual al rango que está acá. El límite inferior es 3, igual que aquí, porque el 2 no está incluido. Y el límite superior, como el 6 no está incluido, es 5. ¿Cómo se da en el caso de acá? Entonces esto sería true. Bien, entonces, viendo este rango de acá, lo que pasa es, nos damos cuenta que el rango en sí sería 4, porque el 3 no está incluido, 5. Y debido a ello no es exactamente igual a nuestro rango de acá. Por ende, es falso. Igualmente, si tenemos este rango de acá, nos damos cuenta que ninguno de sus límites, el inferior y el superior, del rango especificado en un parámetro, no es igual en ningún punto con los del rango que tenemos. Entonces, por eso es falso. Ahora vamos a nuestro último método, que sería not equals. Not equals. Bien, aquí, perfecto. Entonces, podemos utilizar este mismo rango
Y la lógica detrás de not equals sería un resultado inverso de equals. Dígase que si el rango y no es exactamente igual al rango x, pues entonces en cuanto al método not equals, entonces sí se cumple su permiso. Entonces sería true en ese caso. Veamos. Si tenemos este rango de acá, vemos que son exactamente iguales. Entonces, como son exactamente iguales, en el caso del método not equals, no se cumple esa premisa. Por ende, es falso. Pero si tenemos lo que es 3, 5, en este caso, nos damos cuenta, y hay que fijarnos bien, que nuestro rango sería 4, porque el 3 no es incluido, 5, lo cual no es igual, no es exactamente igual a nuestro rango acá. Por ende, se cumple esta premisa del método y sería true. Bien, ahora tenemos este de acá. Igualmente vemos que no se cumple la premisa, no son exactamente iguales. El límite inferior no es exactamente al límite inferior del rango especificado y así y así respectivamente con el límite superior. Como no son exactamente iguales, se cumple la premisa del método y es true. Perfecto. Entonces, tenemos este método de acá y sería, a ver, perfecto. En este caso, vemos que su límite inferior es 3, igual que acá, el 2 no es incluido. Como el 6 no es incluido, su límite superior es 5, igualmente acá. Entonces, como son exactamente iguales, no se cumple la premisa del método. Por ende, esto es falso. Bien, entonces, acá tenemos ya nuestras 40 pruebas, siendo 4 para cada método, siendo 2 positivas y 2 negativas para cada uno, con algunas excepciones en el caso de 2 métodos en particular. Perfecto, entonces esta ha sido nuestra redacción completa esta ha sido la redacción completa del plan de prueba. Ahora, para el siguiente video, lo que vamos a hacer es que vamos ya a codificar todas nuestras funciones aquí y finalmente, en un tercer video, vamos a implementar todos nuestros casos de prueba. Perfecto. Bueno, muchas gracias por mirar el video y hasta la próxima.